¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta primera emisión del podcast de ficciones, un podcast del blog cafeanimelair.com. En esta primera emisión, como se trata del podcast piloto, pues haremos una presentación básica de qué es este proyecto, cuáles son los temas que se abordarán en este podcast, el blog del que surge y las temáticas que estaremos abordando a lo largo de las diferentes emisiones. En este podcast abordaremos la temática de la ciencia ficción y la fantasía en todas sus formas, tanto en el cine como en la televisión y la literatura, pero también en otras formas un poco menos convencionales como son el arte plástico y los movimientos y expresiones que se encuentran en Internet. Además, haremos reseñas, análisis y comentarios sobre distintas obras cinematográficas y televisivas, y también analizaremos un poco la dinámica del mundo que se mueve alrededor de todo el fandom, de todos los fanáticos, seguidores de este tipo de obras, sobre todo de la ciencia ficción y la animación. Las emisiones de este podcast se dividirán en dos formatos. El primero, que es de ficciones, que es básicamente pues este podcast que están escuchando, pertenece a de ficciones, que serán pues análisis o pláticas un poco más extensas, un poco más amenas sobre todos los temas que intentaremos abordar, y trataré de no estar solo yo en estos podcasts, sino invitar a distintos colaboradores y pues gente que se ha movido dentro del mundo del blogueo. El segundo formato llevará el nombre de Café para Llevar, que básicamente es un experimento para ver qué tanto responden las personas hacia un mismo tipo de información, pero al que pueden accesar desde diferentes plataformas. Esto es, en Café para Llevar seré yo leyendo reseñas o artículos que ya haya publicado en el blog, pero que podrán descargar y escuchar sin la necesidad de estarlos leyendo directamente en la página. Recuerden que nos pueden seguir en el blog cafeanimelair.com, en nuestra página de Facebook que es Facebook/Café Animelair, en nuestro Twitter @cafeanimelair y también en el canal de YouTube con el mismo nombre, Café Animelair, y bueno, obviamente en este podcast aquí en iTunes en el blog de ficciones. El día de hoy, pues como estoy solo, voy a platicarles un poco de cómo nació el blog, cómo fue que yo me fui inmiscuyendo en este mundo del anime, de la ciencia ficción, todo lo que se considera friki, y bueno, cómo fue que de ahí llegué aquí a hacer un podcast, ¿no? O al menos a intentar hacer un podcast. De niño, cuando estaba en la primaria, recuerdo que veía pues todas las caricaturas que todos vimos, ¿no? En los años 90, que fueron pues Dragon Ball, Pokémon, Digimon, los Supercampeones, Caballeros del Zodiaco, todas esas viejas caricaturas que son como las obligadas, ¿no? Las obligadas que todo niño de ese entonces tenía que ver. Yo en ese momento pues no concebía que fuesen caricaturas japonesas o que fuesen de alguna otra nacionalidad, ¿no? Para mí simplemente eran caricaturas, estaban las que me gustaban, las que no me gustaban tanto, las que en ocasiones veía porque no había otra cosa, y pues más allá de que fueran de un país o de otro, a mí simplemente o me gustaban o no me gustaban, no cabía en mi mente en ese entonces la concepción de que tal caricatura es japonesa y es anime. Pues no, yo simplemente las veía como todo niño de aquel entonces, las que pasaban en televisión abierta, pues todas en su momento las vi. Ya para la preparatoria, bueno, en la secundaria yo recuerdo que tenía una computadora viejita, Windows 98 me parece, y una impresora igual, ya muy chafa, y la computadora era de esas computadoras armadas, entonces pues siempre había muchos problemas con la configuración, ¿no? Si se le ponía un nuevo hardware, pues siempre se estaba desconfigurando y así. Esa computadora Windows 98 tuvimos muchos problemas con la impresora. Cuando yo tuve que entregar mis primeras tareas en máquina o en computadora en la secundaria, pues siempre teníamos la desgracia de que la condenada impresora pues se terminaba por desconfigurar, ¿no? Entonces acudíamos a un café internet que ofrecía servicios de reparación. En ese entonces los cafés internet estaban muy en boga porque pues poca gente era la que en ese momento tenía internet en su casa, ¿no? Como servicio particular. En una de tantas
de tantas veces que llevamos tanto la impresora como el CPU ahí a ese café internet que ofrecía servicio de reparación. Pues el chavo, porque pues estaba chavo el joven que la atendía ahí, tendría pues yo creo que mi edad, la edad que tengo actualmente, que son 25 años, o a lo mejor estaba más joven. Y pues ahí como que le daba su manita de gato, ¿no? Pero siempre era un constante regresar. Era, me parece que técnico, pero pues de esos técnicos que actualmente un chavito de preparatoria pues sabe más de computación. En una ocasión este chavo se quedó con el CPU según para configurarlo, para arreglarlo. Y pues le metió un montón de imágenes. En ese tiempo cuando queríamos poner una imagen o poner una imagen allí en Word, generalmente recurríamos a las imágenes prediseñadas, ¿no? Que actualmente pues ya ni quien utiliza, ¿no? Todos bajan sus imágenes de internet y las insertan directamente. Pero bueno, en ese entonces las únicas imágenes que solíamos usar pues eran las que ya venían por defecto en el programa de Word, las prediseñadas. Y este chavo le metió una carpeta o varias carpetas con muchísimas imágenes de distintas cosas. Entre algunas de las que recuerdo estaban imágenes de caricaturas de lo que ahora ya concibo como anime, no imágenes japonesas. Estaban clásicas de Dragon Ball, de los Caballeros del Zodiaco, me parece, no recuerdo bien, pero de Dragon Ball sí eran como que estaban ahí. Había muchas otras que yo nunca había visto, que no sabía de qué se trataban. Una de ellas que me llamó mucho la atención, bueno, eran como tres imágenes de lo mismo, o sea, 3 imágenes diferentes pero del mismo tema, que yo no sabía de qué se trataba, pero que llamaron mucho mi atención. La primera imagen era una imagen de Asuka Langley Soryu de Neon Genesis Evangelion. Estaba ella de pie con un fondo de una barda de tabique o algo así, tocando un violín y decía Asuka Nostalgia. Otra imagen era de Asuka con el EVA 02 de fondo en una ciudad un tanto derruida. Y otra imagen estaban los 3 pilotos, que son Asuka, Rei y Shinji, con sus respectivos EVAs. Y pues a mí me llamaron mucho la atención esas imágenes, no sabía de qué se trataba. Las únicas que reconocí un poco más eran de Dragon Ball. No recuerdo de qué otras había muchas de Cartoon Network, creo que sí. Johnny Bravo y las chicas superpoderosas, los clásicos de nuestros tiempos, porque ahora ya son otras como El increíble mundo de Gumball, Hora de Aventura. Pero bueno, en nuestros tiempos estaba Johnny Bravo, las chicas superpoderosas, el laboratorio de Dexter. De esas había muchas, y de la versión japonesa no recuerdo de cuáles había, muchas no las conocía, pero sí recuerdo que había muchas de Dragon Ball. Estas imágenes de Evangelion llamaron mucho mi atención en ese entonces, pero pues hasta ahí, ¿no? Hasta ahí la computadora, digamos que no tuvo mucha más vida útil que unos cuantos meses más. Y pues logré salir la secundaria con esa máquina que habíamos comprado, ¿no? No la compramos nueva, ya era de segunda mano cuando la compramos. Entonces pues nunca la entendimos realmente y nunca la supimos utilizar. Cuando ya iba a salir de la secundaria, mi mamá decidió pues comprarme una computadora nueva, ¿no? Para no estar batallando cada fin de semana, cada que tuviera yo que imprimir con esa computadora vieja ya inútil, arcaica. Estoy hablando que estábamos en 2003, pleno XP en apogeo, y todavía usando nosotros un Windows 98, ¿no? Que de todas maneras ni sabíamos usar la computadora. Me compraron una computadora HP con Windows XP ya entre el 2003 y 2004. Y pues la otra computadora se regaló, se tiró, no recuerdo bien. Todo lo que tenía yo ahí en ese entonces se perdió. Entre las cosas que perdí en ese momento, además de esas imágenes, era el juego de Age of Empires. El chavo había instalado el juego. Era el Age of Empires, el normal. Ya después que entré, bueno, no, en la misma secundaria, otros compañeros ya jugaban Age of Empires. Ahí uno me pasó el disco de la extensión de Conqueror Expansion. Y pues lo instalé, ¿no? Y fue, digamos que, el primer juego en computadora que jugué en forma, ¿no? El de Age of Empires. Ahí con uno que otro amigo de secundaria que también lo tenía y pues más o menos le sabía mover. Se pierde esa computadora, pierdo el juego, pierdo las imágenes y se acaba, ¿no? Afortunadamente, como este amigo me había pasado el disco de Conqueror Expansion y yo pude comprar el primero, pues pude volver a instalar rápidamente Age of Empires en la nueva computadora. Pero no así con las imágenes, ¿no? Las imágenes simplemente se perdieron
Y yo lo único de lo que vagamente recordaba era esa imagen que decía Azúcar Nostalgia. Pasa el tiempo, contratamos servicio de internet, que en ese entonces era el servicio de Todito, que eran con las tarjetas prepagadas, te conectabas vía modem con ese sonidito de llamada muy característico y pues te conectabas el tiempo que duraba la tarjeta que comprabas. Creo que había de 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Corría a 56K y cuando querías bajar una imagen que abarcaba toda la pantalla, pues tardaba varios minutos, ¿no? Unos 10 minutos en bajar una sencilla imagen como para fondo de pantalla, como de wallpaper. Esas imágenes tardaban como 10 minutos en bajarse. Pero bueno, con ese internet primitivo y extremadamente lento fue como me empecé yo a meter a esto que es el internet, que no sabía yo usarlo. Yo lo primero que necesité de internet lo fui a buscar a los café internet y ahí fue como más o menos aprendí a usar el internet. Más bien a buscar, ¿no? A buscar un poco en los buscadores, porque yo no entendía nada de eso, no tenía correo electrónico, lo tuve hasta la preparatoria y eso porque nos lo pidieron en clase de informática. Entonces, más allá de eso, no sabía yo cómo realizar búsquedas de información en internet, ¿no? Yo me limitaba a buscar en esa vieja enciclopedia de Encarta, que pues ahora creo que ya ni existe porque San Google y la Santa Wikipedia lo saben todo. Entonces, con ese internet de todito empecé yo a adentrarme, ¿no? Poco a poco en esto del internet. Y una de las primeras palabras que busqué fue precisamente Azúcar Nostalgia. Así, eso que recordaba que decía la imagen, lo busqué. Pues ya me aparecieron algunas cosas. Me apareció que la serie era Neon Genesis Evangelion. Y pues empecé a leer los cientos, miles de blogs que había al respecto. Y pues vi que la historia no tenía nada que ver, ¿no? Yo cuando vi las primeras imágenes me imaginaba que esos gigantescos robots eran extraterrestres o algo parecido. Y que los niñitos tenían poderes, ¿no? Tenían poderes y los podían combatir y eran los que defendían a la Tierra del ataque de esos extraterrestres. Que pues obviamente estaba muy alejado de lo que realmente es Evangelion. No, esos extraterrestres son los Evas, los niñitos eran los simples pilotos y pues prácticamente no tenía nada que ver. Pues me interesó la historia y pasó un tiempo más hasta que una vez en diciembre del 2006, les estoy diciendo que yo tuve contacto con Evangelion por ahí del 2003, después volví a buscar esta serie en las imágenes, bueno, de lo que yo recordaba de las imágenes ya cuando tuve internet por ahí del 2005 y hasta diciembre del 2006 caminando justo junto a un puesto de discos piratas que vendían pues discos de anime, videojuegos y supongo que droga porque casi nunca se veía gente en ese puesto, no sé de qué se mantenían si nunca los veía vender nada, pero bueno, pasé junto a ese puesto porque pues estaba en mi camino habitual de regreso a casa después de la preparatoria y vi un disquito en su típica bolsa de plástico que decía Evangelion con algunos de los personajes que yo recordaba de esas imágenes. Y lo compré, ¿no? Lo compré así como por instinto de ahí está esa serie de Evangelion de la que tanto he leído, ¿no? Entonces, lo compré. Creo que ya estaba en vacaciones o estaba ya por salir de vacaciones. El chiste es que fue en un viernes, llegué a mi casa, no recuerdo si ese mismo día la compré. El chiste es que ya la tenía yo, ¿no? Y creo que en un viernes me puse a verla. A eso de las 6 de la tarde empecé a verla y me la eché de corrido. Me quedé fascinado, me quedé enganchado con esa serie que no paré hasta las 2:30 de la mañana que terminé de verla. Ver toda la serie de corrido fue choqueante para mí, fue algo muy impresionante ver esa serie. No entendía yo todo lo que conllevaba Evangelion, no comprendía yo todos los temas de los que hablaba, pero me dejó enganchado, ¿no? Me dejó muy apasionado por ella. Entonces, a la mañana siguiente, creo que era sábado, a eso de las 7 de la mañana, 8 de la mañana me desperté y empecé a ver las dos películas porque el disco traía la serie de televisión original con el doblaje en español que se hizo para ese tiempo y traía las dos películas The End of Evangelion y Dead and Rebirth que venían en español de España, ¿no? Que siempre es un poco molesto cuando ya te acostumbras a oír un doblaje, ver la misma serie con las voces cambiadas, ¿no? Entonces sí fue muy molesto, sobre todo cuando cambias de un español de Latinoamérica a español de España, pues es un poco más
más molesto, ¿no? Sobre todo para nosotros los latinos o los mexicanos en específico. Pero bueno, aún así ya no me importó, vi las dos películas y pues me quedé fascinado todavía más, ¿no? La primera película no la entendí, que es Dead and Rebirth, que pues básicamente es un collage de lo que pasa en las primeras, bueno, en los primeros capítulos en la serie. Y luego ya en The End of Evangelion, que ya da un final cortante, no tajante, de que aquí se acaba y todo se convierte en LSL. Ese sábado en la mañana había llegado un primo. Yo ya había visto, me parece que Dead and Rebirth, ya lo había visto. Bajé a desayunar, llegó él, bueno, me subí otra vez para ver la siguiente película, llegó él, se quedó ahí a mi lado, yo no le presté ni atención, estaba yo bien entrado viendo la segunda película de Evangelion y él se quedó ahí, se quedó viéndola y le gustó, o sea, a pesar de que no había visto la serie, le gustó, le llamó la atención, entonces le quemé un disco, le di su copia y se lo llevó, la vio y se quedó igualmente enganchado con la serie, igual que yo. Esto fue en diciembre, porque recuerdo que ya estaba yo de vacaciones cuando la vi. O estaba yo por salir, creo que ya estaba de vacaciones de diciembre. Llega enero, yo vuelvo a ver la serie varias veces, que serían 3, 4 veces que la vi en esos 2 meses. Y bueno, no pensaba yo ver más series o buscar otras series para seguir, bueno, viendo qué es esto del anime, qué es esto de la animación japonesa. No, simplemente buscando imágenes de Evangelion en internet, encontré ahí entre las opciones que salen que siempre uno busca una cosa y de repente sale uno que otro resultado que nada tiene que ver con lo que está uno buscando. Salió algo de Love Hina, recuerdo, y pues me gustó, me interesaron las imágenes que vi y dije, pues vamos a ver. Ahí en ese mismo puesto donde había comprado la serie de Evangelion también tenían la de Love Hina, entonces regresé y lo compré ahí mismo, ¿no? Vi la serie por febrero o algo así y pues ya a partir de ahí fue que empecé a buscar más series, fue que me enteré que eso se llamaba anime, que era japonés y de ahí en adelante, que es diciembre del 2006, principio del 2007, fue que quedé ya enganchado permanentemente quizás a esto que es el mundo de la animación japonesa. Los siguientes animes que vi después de Evangelion y Love Hina fueron, el tercero me parece que fue Serial Experiments Lain o Elfen Lied, fueron el tercero y el cuarto respectivamente. Después creo que vi Full Metal Alchemist y otros más. Pero bueno, después de haber visto Evangelion, que fue mi serie inaugural, mi serie de entrada a esto del mundo del anime, seguir con series tan complejas como lo es Elfen Lied, que es una serie de gore exquisita en cuanto a la brutalidad de las imágenes, como al trasfondo dramático y romántico que maneja, y después ver una serie igualmente compleja que tiene que ver más con el concepto filosófico de la realidad, las redes en internet, la realidad virtual como lo es Serial Experiments Lain, pues me fui definiendo, me fui decantando por un tipo de animación en específico, ¿no? Me fui interesando por la ciencia ficción, el cyberpunk y todo lo que con ello deriva, ¿no? Pasó el 2007, bueno, pasó la primera mitad del 2007 y yo veía básicamente 1 o 2 animes por semana, una o dos temporadas por semana cuando eran de más de una temporada. Y ya para junio de 2007 ya yo había visto varios animes, ¿no? Fácilmente habría visto ya unas 20, 30 series distintas en medio año, que digamos que fue mi etapa pico el 2007, 2008 de ver animación. Y bueno, ya tenía yo tanto material visto que dije, pues se me va a olvidar de qué trataba, ¿no? Entonces se me hizo un poco ridículo llevar un diario, llevar una bitácora o llevar una lista de anime, que finalmente así hice una lista en Excel, que estos son los animes que voy buscando y que tengo que ver, ¿no? Lista que pues ahorita ya está abandonada, ya no veo tanto anime como en ese entonces. Pero pues sí, como todo friki de aquellos tiempos, emocionado por sus primeras series, pues sí, hice mi lista de anime. Pero digo, pues yo no quiero hacer una simple lista, no quiero saber de qué se trataban, recordar cosas específicas. Y se me hizo tonto hacer pues un pequeño resumen en una libreta de qué trataba cada uno de los animes que había visto. Entonces dije, pues bueno, hay mucho de eso que se llaman blogs. Hacer un blog donde reseñe todas las series que haya visto, pues es una forma de llevar un control de todo lo que he visto
y al mismo tiempo pues puedo un poco difundir, ¿no? Aportar algo al mundo de internet, ¿no? Dar un poco de información, dar mi punto de vista de lo que yo haya leído. Y así fue como abrí un blog en Windows Live Space, que era el blog que ofrecía gratuitamente Microsoft cuando tenías un correo de Hotmail. Y bueno, ahí fue cuando como empecé a reseñar, ¿no? En ese momento eran reseñas muy simples, reseñas de que serán 2 párrafos, media hoja, media cuartilla, y pues pésimas, ¿no? Pésimas tanto en la gramática como en la sintaxis, y en lo que yo decía, ¿no? Decía, pues, que es una serie muy entretenida, muy divertida e interesante, que pues eso no dice nada, no dice por qué es divertida, por qué es interesante. Lo que es interesante para una persona obviamente no será interesante para otra. Pero así empecé, ¿no? Así empecé haciendo esas reseñas chafas en ese blog en el que también aprendí a usar un poco el HTML, que era la única forma de hacer modificaciones, no poner tus imágenes, poner tu cabecera, tipo de letra y todo eso. Y bueno, así es como empecé yo en el mundo del blogueo. Tuve mis primeros lectores pues oficiales que me leían siempre, eran como 4 o 5 gentes que me leían, con los que empezaba a comentar. Estaba en ese tiempo el Messenger, ¿no? Te pasabas el Messenger y ya platicabas, te comentaban. Entonces hubo una pequeña comunidad, ¿no? De gente que le gustaba eso, que empezaba un poco, bueno, que empezaban ellos, ¿no? Porque obviamente este mundo del fandom ya lleva mucho tiempo más, pero bueno, era un grupito de personas que empezábamos a bloguear en ese entonces, que les estoy hablando, que mi primera entrada del blog en ese tiempo se publicó un 27 de junio. Un 27 de junio de 2007 yo publiqué mi primera entrada en un blog, que fue una reseña del anime Air. Air, ese anime dramático, ese anime que a muchos nos hizo llorar, o al menos nos humedeció los ojos un poco. Fue la primera reseña que yo subí, porque era el anime que había visto más recientemente, ¿no? Después seguí reseñando todos los animes que ya había visto en la primera mitad del año, que como les digo fueron más de 30. Pero bueno, había el pequeño problema de que ya no recordaba muchas cosas esenciales de cada serie que había visto. Entonces eran reseñas de lo que yo me acordaba, pasaba por alto muchas cosas y básicamente no le hacía justicia a las series que yo había visto. Pero bueno, así aguanté 3 años. El blog se fue modificando muchísimo, obviamente. Las reseñas fueron cambiando, fueron haciéndose un poco más extensas. Pero así pasaron 3 años. 3 años, de junio de 2007 a julio de 2010, que yo estuve reseñando, ¿no? En julio de 2010 yo estuve por dejar el blog. Dije, pues ya como que ya me cansé, ya no tiene la misma chispa, ya no me genera la misma emoción estar blogueando. Y además que ya, no sé, estaba ya muy decadente el servicio de Windows Live Space. Estaba yo entre que si lo dejaba, entre que si me cambiaba a Blogspot, o cómo se llama el servicio de blogging que ofrece Google. Y bueno, pasaron un par de meses y en ese tiempo, durante esos 3 años, yo logré acumular alrededor de 33,000, 35,000 visitas. Porque el último recuerdo es que ya estaba cerca de las 32,000 antes de que las estadísticas desaparecieran. O sea, ya ni siquiera podías ver cuánta gente te veía. Y fácil aguanté unos 3, 4 meses más. Entonces, lo último que yo vi así real, conciso, fueron 31, 32,000 visitas en ese entonces. En esos 3 años junté esa cantidad. En los siguientes meses que estuve ahí ya no había estadísticas, ya no tenías ese servicio. Pero yo supongo que llegué alrededor de 35,000 visitas en 3 años en ese servicio. Al final decidí cambiarme, decidí optar por WordPress y abrí un blog, ¿no? Café Anime Light, que para ese tiempo ya se llamaba así. El blog en el extinto servicio se llamó primero Piedra, Papel o Tijeras, Yankenpo, que es en japonés. Después se llamó Cafers con RS, Cafers Anime Light, porque yo en una ocasión regresando de la prepa pasé junto a un puesto de revistas y había una revista de anime que estaba como que especialmente enfocada en Evangelion y hasta traía un CD-ROM en ese entonces, ¿no? Pues la compré y traía varias páginas, varios blogs dedicados a Evangelion, y uno de ellos se llamaba Cafers Eva Light.
que por lo que vi en la revista el diseño pues me pareció muy atractivo. Intenté buscarlo y en ese entonces ya no existía ese blog. Yo como que me quedé mucho con las ganas de haber visto ese blog y por eso le puse Cafés Anime Light al blog en ese entonces. Le quité el nombre de Piedra, Papel o Tijeras y le puse Cafés Cafés Anime Light, como esa página extinta de Evangelion que a mí me hubiera gustado visitar. Y así se quedó. Cuando llegué al tercer año de blogueo en ese servicio, decidí acomodarle el nombre y ponerle ya Café Anime Light. Porque lo de café realmente no sé de dónde salió. Y yo dije, bueno, pues vamos a dejarle café, ¿no? Café como un café internet o un café de lo que sea. Y así se quedó el nombre. Entonces ya cuando decido pasarme a WordPress, ya se llamaba Café Anime Light. Hago la página, abro la página y era cafeanimelight.wordpress.com. Pero pues no entendí cómo se blogueaba en WordPress, no entendí el formato, ya estaba muy acostumbrado a mi blogueo un tanto rústico en Space, con HTML para modificar de los encabezados y eso. Y cuando llego yo a WordPress, que fue en julio de 2010, pues me costó mucho trabajo adaptarme. Realmente no entendía cómo funcionaba el servicio y lo cerré el blog, pero estúpidamente lo cerré con esa opción que dice no dejar este nombre disponible nunca más. Entonces se perdió la posibilidad de que el blog se llamara Café Anime Light. Pasan unos meses y digo, bueno, vamos a intentarlo otra vez, vamos a abrirlo otra vez. Para ese entonces ya se había difundido la noticia, Microsoft ya había difundido la noticia de que el blog que se ofrecía para quienes teníamos correo de Hotmail iba a desaparecer, no el Windows Live Space iba a desaparecer. Y una de las formas para continuar con el blog era migrarlo precisamente a WordPress. Un amigo mío y colaborador pues muy frecuente del blog, que es Bosk, había empezado a bloguear algunos meses después de que yo empecé. Él empezó a bloguear con la misma temática, que son los videojuegos de horror, terror, lo que es el survival horror, Silent Hill, Resident Evil y todo eso. Él empezó a bloguear algunos meses después, tuvo más éxito que mi blog y él sí decidió migrar directamente a WordPress, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo no quiero migrar, yo quiero empezar de cero. Y volví a abrir una segunda cuenta que fue cafeanimelight2.wordpress.com. Por eso, antes de comprar el dominio, el blog era cafeanimelight2.wordpress.com. ¿Por qué? Por mi error de que no supe cómo desenvolverme en esta plataforma de WordPress la primera vez que yo intenté hacer el cambio. Se perdió el cafeanimelight.wordpress.com. Me tuve que conformar, me tuve que aguantar que llevara ese número 2, que nunca me gustó, pero dije, bueno, finalmente es como un recuerdo, una constancia de que es una segunda fase en esto del blogueo. La primera reseña que se subió un 3 de agosto de 2010, que fue la reseña de la princesa Mononoke. Esa fue la primera reseña. Ya eran reseñas muy distintas a la que había subido de Air. Y eran reseñas de 4 o 6 párrafos, que eran una cuartilla y un cuarto más o menos. Ya un poco mejor escritas. Abordaban elementos un poco más profundos de la serie, pero tampoco eran tan complejas como lo son actualmente. Así fue como seguía a esta segunda parte del blogueo. Y bueno, en WordPress fui creciendo muchísimo, muy rápido. Tanto en el número de visitas como en la gente que se quedaba a leer, no de la que pasaba simplemente y te leía una vez, bajaba las imágenes y se iba y no regresaba, no, sino gente que ya empezaba a visitar subsecuentemente el blog, que se suscribía, que te comentaba. Llegaron los primeros lectores ya tradicionales del blog, de los primeros a quienes no les presten, a quien no le presté mucha atención, y que ahora que he estado corrigiendo las entradas, fue Kino. Kino fue de los primeros, llegó como en 2011, me parece. Creo que de los primeros comentarios que yo he visto de él están en 2011, que yo básicamente lo noté hasta el año pasado, o el 2013, en 2013 más o menos, pero ya estaba desde antes, ya nos leía. Otro fue Ragnarok del blog El Palacio Valhalla, que también fue de los primeros que me empezó a leer, sobre todo porque las primeras cosas que subí son de Evangelion y él es un gran fanático de esa serie. Entonces como que hubo ahí una conexión, ¿no? Me comentaba en todas las reseñas que yo subía de Evangelion y pues fueron como los primeros lectores, ¿no? Después pues ya empezaron a llegar más, empezaron a suscribirse más gentes
Y el blog empezó a crecer. Creció y en 2012, tan solo en ese año de 2012, tuvo cerca de 200,000 visitas. Actualmente, si ven el contador de visitas del blog, estamos, para este momento, espero que ya estemos sobre las 300,000. En este momento faltarán unas 500 para llegar a las 300,000. Pero bueno, en tan solo un año tuve 2/3 partes de las visitas que llevo ahora. En 2010 no tuve muchas, serían como 6,000 visitas. En 2011 tendría unas 10,000. En 2012 les digo que fueron como 160,000, 180,000. Y después Google decide desindexar las imágenes. Antes, cuando alguien buscaba una imagen y la bajaba de tu blog, se te contaba la visita. Ahora ya no se te cuenta. Entonces, como la mayoría de las personas, como el 80% de las personas que visitan los blogs del tipo de temática de lo que yo escribo, lo hace buscando imágenes, pues cuando ya no te cuentan las visitas de las imágenes se desploman. Se desplomaron las visitas muchísimo, tanto que bajaron a que yo llegué a tener en mi mejor día 850 visitas y bajaron tanto que yo apenas superaba las 30 visitas al día. Actualmente ya superamos las 100, ya volvimos a subir a entre 120 y 150 visitas diarias en este momento. En ese tiempo sí fue un tanto frustrante de que ya tenía yo muchas visitas, ¿no? Ya así como voy, el año que entra supero el 500,000. Y no, ¿cuál? El año que entra ni siquiera superé las 30,000 visitas, es decir, el 2013 tuve menos visitas que en 2011, a pesar de que ya tenía más lectores, más gente suscrita. Pero bueno, uno tuvo que reponerse a eso. Creo que todos los blogueros nos pasó un poco lo mismo. Vos, que ya estaba cerca del 500,000 de visitas, y así como iba a superar fácilmente el 1,000,000 en un año o 2 años más. Esto es para el 2013, ya debería haber tenido 1,000,000 de visitas para cómo iba. Pues también, ¿no? Se vinieron abajo todos los blogs. No sé si en general o solo en WordPress afectó eso, pero sí. Fue como una etapa un tanto oscura, pero al mismo tiempo nos hizo darnos cuenta de cuál era la cantidad real de gente que nos leía, cuál era nuestro alcance real, ¿no? Y a partir de ahí, pues hemos ido creciendo de nuevo, hemos ido aumentando el número de visitas, y ya son visitas pues más reales, ¿no? De gente que sabes que te lee, que si bien muchos van por imágenes, a lo mejor se quedan a leer. Es un público un tanto más fiel, por decirlo así. Y bueno, ya para dejar un poco de lado el tema del blogueo, porque pues ya después del 2012, 2013, en 2013 tuve digamos que otra crisis de blogueo. Ya para que yo reseñara una serie, una película, tenía yo que sentarme con el control de la mano, listo en el stop y con una libreta en la otra para ir apuntando lo que me parecía pertinente que debía yo escribir en la reseña. Dejó de ser ese hobby tan divertido que yo tenía cuando iba en la prepa, porque en la prepa pues veía yo una serie de corrido, no le prestaba tanta atención a los argumentos, al trasfondo, por eso podía haber muchas, ¿no? Ya para este entonces digo, no, ya tienen que ser reseñas más analizadas, ¿no? Ya reseñar ya no era suficiente, como dice el lema del blog, ¿no? Reseñar dejó de ser suficiente y había que analizar un poco más. ¿Por qué? Por mi simple gusto de que ya no solo voy a comentar esta serie es buena, no, ¿por qué es buena? ¿Qué nos aporta? ¿Qué es distinto? ¿Qué es igual? ¿Qué es un cliché? ¿Qué es lo novedoso? ¿Por qué se debe ver? ¿Por qué no se debe ver? Había que pensar un poco más, había que poner más atención a lo que veía, y eso terminó por ser un poco desgastante en algún momento, en el 2013. Las visitas bajaron muchísimo, me costaba más trabajo ver animación, cada vez veía menos, tenía que prestar más atención, y cuando uno ve televisión generalmente lo que menos quiere es ponerse a pensar, ¿no? Entonces yo tenía que estar atento, analizando cada una de las cosas, y por un momento decidí dejar de hacerlo, ¿no? Dije, voy a dejar de bloguear porque ya me está cansando más de lo que me divierte ver anime. Pero pues no lo dejé. Dejé de escribir mucho tiempo, entre 2013 y 2014, entre la escuela, entre las tareas, todo eso. La carrera, pues ya estando en una carrera universitaria, las distancias, que había que viajar todos los días, pues era un poco más difícil ver series. Bajaron todavía más mis visitas porque pasé casi medio año sin poner nada entre 2013 y 2014. Y dije, bueno, no lo voy a abandonar. ¿Por qué? Porque en la carrera pues también tuve las crisis de la carrera de decir, bueno, esta carrera, ¿de qué sirve? ¿No realmente sirve de algo? ¿Realmente aporta algo? Yo estudié arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tuve un poco mis cuestiones de qué sirve esto. ¿Realmente si los arqueólogos desaparecieran de la noche a la mañana, realmente afectaría a la sociedad? ¿Realmente benefician algo a la sociedad?
Y lo único que me hizo pues un poco dejar de pensar en eso era la animación y la ciencia ficción en específico. Ya me gustaba la ciencia ficción, ya me gustaba la fantasía, pero me empecé a apasionar todavía más sobre eso. Pasaron las crisis de la carrera, continué, terminé, pero esa pasión que se generó, ese gusto que se generó en mí de la ciencia ficción, se convirtió en una pasión y derivó en otra cosa, que es el proyecto que estoy manejando ahorita en el blog, que es el Centro de Estudios sobre Ciencia Ficción, del que haré un podcast en específico. Y también aquí se deriva otro elemento, que es el hobby o el trabajo. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo quería ser escritor. Digo, siempre pensé ser arqueólogo, ¿no? Siempre quise estudiar esa carrera, pero me llamó mucho la atención escribir. Me era muy fácil imaginar las historias, pero no así escribirlas. No las imaginaba, pero ya pasarlas a papel, pasarlas a letras me costaba muchísimo trabajo. Por eso decidí no continuar en ello. Pero bueno, ese creo que también será un tema que posteriormente abordaremos, entre qué es mejor, hacer de tu hobby un trabajo o hacer de tu trabajo un hobby. Y bueno, lo narraré en algún futuro podcast a partir de mi experiencia. En ese entonces, a manera de breve adelanto, yo decía, lo que me apasiona en este momento es la animación, la ciencia ficción, la literatura, pero me apasiona, es mi hobby, es de lo que escribo en mi blog. Y decía, no, si lo elijo como trabajo, si elijo estudiar profesionalmente algo que tenga que ver con esto, sé que lo terminaré odiando cuando se convierta en un trabajo, por la simple y sencilla razón de que voy a tener que hacerlo forzosamente, porque ya va a ser una obligación. En cambio, si elijo algo que me guste lo suficiente como para dedicarle 4 o 5 años a estudiarlo y posteriormente dedicarme a trabajar en eso, como lo fue la arqueología, pero que no me apasione tanto como para que me duela terminar odiándolo, pues será mejor estudiar eso, ¿no? Y por eso decidí estudiar arqueología. Ahora estoy un poco en la disyuntiva queriendo retomar este proyecto de ciencia ficción, de si tal vez en ese momento hubiera sido mejor dedicarme, bueno, estudiar profesionalmente algo que tuviera que ver con lo que me apasionaba, con lo que me apasiona actualmente. Creo que no, creo que hice la elección correcta. Pero bueno, ya lo hablaremos en algún futuro podcast. Y bueno, también hablaremos en ese mismo podcast, espero, sobre el proyecto del Círculo de Estudios sobre Ciencia Ficción, que es básicamente la idea de crear una escuela de ciencia ficción. Y un proyecto, bueno, que reivindique la ciencia ficción para que todo aquel que quiera dedicarse a hacer ciencia ficción pueda vivir de ello. No tanto ciencia ficción como fantasía, porque siempre en todos los medios es muy difícil desligarlo, siempre generalmente van de la mano. Por el día de hoy, para hacer un podcast piloto, creo que ha sido suficiente. Esa es la historia de cómo yo me adentré en el mundo de la animación, cómo fue que terminé haciendo un blog, cómo fue mi historia de blogger, que para el próximo 27 de junio cumplo ya 8 años blogueando en general. 5 en agosto, el próximo 3 de agosto de 2015, cumplo 5 años en WordPress. Así que bueno, esto es todo por el podcast de hoy y nos veremos en una próxima emisión si puedo lograr subir esto a internet y generar la feed. Esto ha sido todo por el podcast de hoy. Perdonen si la calidad de audio no es tan buena como debería, pero en este momento no cuento con un micrófono de mejor calidad. Pero bueno, ya esperaremos ir mejorando conforme avancen estos programas. Recuerden seguirnos en cafeanimelair.com, Lair, así como se escucha, Lair, cafeanimelair.com, en Facebook en diagonal Café Animelair, en Twitter @cafeanimelair y en nuestro canal de YouTube, donde pues en este momento el único contenido que hay son algunas cosas que subí para el blog, para probar el canal, y uno que otro gameplay de Minecraft que estoy haciendo como medio de viralización para este proyecto. El canal de YouTube también se llama Café Animelair. Y bueno, los espero en la próxima emisión. Suscríbanse a este podcast para que se descargue automáticamente a su computadora. Síganos en las redes sociales y sobre todo en el blog. Cualquier duda, comentario, sugerencia o patrocinio pueden hacérnoslo llegar a cafeanimelair@gmail.com o contacto@cafeanimelair.com. Eso es todo por el momento y ya nos veremos en una próxima emisión de Ficciones. Hasta la próxima.